rectales. Vamos a ver unos cosas interesantes. Recuerden que para ambos se trata de tratamiento en la gran mayoría quirúrgico dependiendo del estadio, y si el estadio es muy avanzado y es más paliativo. Recordaremos una importante cáncer gástrico, ¿por qué? Porque es una de las patologías neoclásicas más diagnosticadas a nivel mundial, se encuentra en el quinto lugar de diagnóstico de neoplásicos a nivel mundial. Y la tercera causa de muerte a nivel neoclásico. Ahí estamos. Y entonces, el tema del cáncer gástrico es un cáncer colorectal. Dentro del cáncer gástrico tienes que tener algunas consideraciones, ¿sí? Y ustedes recuerdan un poco la anatomía del estómago. ¿Cómo se divide el estómago anatómicamente? Curvatura mayor. Cuerpo. Antro. Fondo, fundo, ¿está bien? Y Antro. antro. Muy bien. ¿Cuál es cuerpo? La parte ¿Dónde se de la curvatura encuentra mayor. el fondo? ¿Arriba? ¿Sí? ¿Cuánto es arriba? Antro. ¿En el medio? Abajo. ¿Sí? ¿Y cuerpo? ¿Seguros? Muy bien, entonces con su revisión anatómica rápidamente que recordaron, ustedes saben que el fondo se encuentra en la parte superior. Recuerden que el estómago no está parado, el estómago no está ubicado. El fondo se encuentra a este nivel, el cuerpo se encuentra a este nivel y el ano en la parte más distal. ¿Sí? Ahí estamos. Okay. Entonces, las neoplasias gástricas, ¿a qué nivel se encontrarán por frecuencia? ¿Cuál sería el lugar más frecuente? En el antro. Antro. Entonces, el lugar más frecuente de neoplasias a nivel gástrico se encuentra a nivel de Antro. antro. Histopatológicamente, la división de cómo hace el cáncer gástrico es a la cabeza, los tumores carcinógenos. ¿Cuál es el cáncer más frecuente a nivel del estómago? Es el adenocarcinoma. Entonces, por frecuencia, el cáncer más frecuente a nivel del estómago es adenocarcinoma. Muy bien. ¿Algunas maneras de clasificarlo? Las capas Perdón, no existe. Ya, divagué. Mucho ruido. Ya, entonces, tenemos esto. Quinta causa más frecuente de diagnóstico de cáncer, tercera causa más frecuente de muerte a nivel neoclásico, ¿no? Cáncer gástrico. Y una manera de dividirlo era por. Y una manera de dividirlo era por el tipo histológico, entre difuso e intestinal. ¿Sí? Entre difuso e intestinal, era una manera de dividirlo. Esa clasificación era conocida como la clasificación de Lauren. Algunas características de esto, entre difuso e intestinal, lo que quiero que resalten o aprendan es el intestinal, relacionado a factores ambientales, relacionado a Helicobacter pylori, a la dieta, ya es más frecuente en hombres y generalmente aparece en pacientes de mayor edad. Eso es lo que quiero que recuerden, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Dentro de todas las incidencias, la incidencia mundial ha disminuido. La incidencia mundial ha disminuido en las últimas décadas debido a que a mejora de los estándares higiénicos dietéticos, mejor conservación de los alimentos y el tratamiento y erradicación del Helicobacter pylori. Acuérdense de algo, el Helicobacter pylori es una infección, una bacteria muy asociada a cáncer gástrico. ¿Sí? Muy bien. En tasas de incidencia a nivel mundial, ¿en qué región del mundo es más frecuente el cáncer gástrico? En Asia, muy bien. En Asia, entre China, Japón, en ese lugar, Corea. ¿Ya? En esos lugares son más frecuentes el tema del cáncer gástrico. Sí. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Estamos. La importancia, lugar de ubicación, el tipo más frecuente, dentro de ellos entre el tipo histológico, entre el tipo difuso y el intestinal, según la clasificación de Lauren. El intestinal es el más frecuente en varones y más asociado a Helicobacter pylori. ¿Estamos?
Dentro del pronóstico en cáncer gastrointestinal, el pronóstico tiende a ser malo porque es diagnosticado en etapas avanzadas. Entonces, algunos factores de riesgo que habíamos dicho. Dentro de esto, resalten o toman en cuenta esto. El Helicobacter pylori que habíamos dicho, esto tiende a aumentar hasta 6 veces el riesgo de formar adenocarcinoma. Lo otro, en la parte genética, las alteraciones genéticas A, esto de reino. Grupo sanguíneo A, muy asociado a pacientes que tienen cáncer, son aquellas personas con grupo sanguíneo A. Y las mutaciones de los genes, sobre todo el KRAS y el CML, estos son importantes. Otros factores de riesgo, enfermedades de piedra, tricomía total, anemia perniciosa, la presencia de pólipos adenomatosos también hace un factor de riesgo para cáncer. Quiere decir que todo paciente que haya tenido una operación o una resección gástrica tiene una predisposición a hacer cáncer gástrico. ¿Se entiende? Entonces, los pacientes que se hacen la banda tienen una predisposición a cáncer gástrico. Sí. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. No se ha demostrado que una paciente que se someta a banda gástrica tenga una predisposición a cáncer. Así que esa operación por el momento no está dentro de este diagnóstico. Las operaciones de banda no se asocian a cáncer gástrico. No está demostrado. Oye, dentro de lo que es la fisiopatología la podemos ver acá. La inflamación crónica de lo que es la mucosa gástrica, en este caso por una noxa, como es el Helicobacter pylori, lo que va a generar es una respuesta inmune exagerada. Esta respuesta inmune incrementa el estrés oxidativo, aumenta la producción de citocinas, interleuquina, marcadores inflamatorios, lo que va a generar la formación o alteración del material genético de las células que se encuentran en la mucosa gástrica, generando un cambio de epitelio, ¿no? Un cambio de epitelio. No todo, doctora, no se lo trae para usted, ni siquiera para todos. Ok, entonces, generando un cambio de epitelio. Cuando hay un cambio de epitelio de un epitelio que no debería estar en la mucosa normalmente, eso se llama metaplasia. ¿Sí? Cuando este epitelio se vuelve, tiene características premalignas, se llama displasia. Y cuando hay una alteración o ya esta generación o esta mutación va empeorando, genera lo que es el cáncer gástrico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué factores llevan ahí? Casi todos los pacientes con Helicobacter pylori desarrollan gastritis crónica activa. Estos pacientes tienden a desarrollar gastritis atrófica. Algunas cepas de Helicobacter pylori generan una toxina. La toxina es el KA. La KA está asociada con el desarrollo de gastritis atrófica y metaplasia intestinal, el cambio de un epitelio por otro a nivel gástrico. Este cambio a la larga genera displasia y la displasia a cáncer gástrico. Algunas alteraciones genéticas que podemos ver acá son estas. La alteración de los genes supresores, como son el P53, P53, PSL2 y APC4, y de estos el P53 y APC4, apréndanse esto, P53 y APC4. ¿Sí? Algunas alteraciones genéticas. La frecuencia de los tumores gástricos, habíamos dicho que hay varios tipos de tumores. Hay tumores carcinomatosos, linfoma, leiomyosarcomas, tumores carcinoides, entre otros. Y también hay tumores benignos. ¿Ya? Nos centraremos en los malignos. Dentro de estos, el más frecuente, habíamos dicho que es el carcinoma. Y dentro de estos, el adenocarcinoma. ¿Sí? La causa más frecuente de cáncer gástrico. Algunos factores de riesgo que ya habíamos dicho son el Helicobacter pylori y la dieta. Y uno de los factores de riesgo es, dentro de lo que es la dieta, es aumentar en sal, dieta rica en grasas, con mucha sal, una predisposición a cáncer gástrico y también comidas ahumadas. ¿Ya? Comidas ahumadas. ¿Listo? Algunos factores protectores han demostrado que hay algo de protección a algunos pacientes que toman ácido acetilsalicílico, la clorofilina. La dieta rica en frutas, verduras, genera un cuadro de protección contra el cáncer gástrico y la vitamina C. El secuencia de daño gástrico, lo que podemos ver acá es una mucosa normal y cómo esta va a ir cambiando desde un cuadro inflamatorio agudo que se vuelve crónico, generando un cambio intestinal como una metaplasia, variando a displasia y luego a cáncer. Eso es todos los pasos que va a seguir el paciente desde el diagnóstico hasta el. Entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico de un paciente con diagnóstico de cáncer gástrico? ¿Cómo vendría a consulta? ¿Por qué ese paciente vendría a consulta? ¿Qué es lo que podría sentir para que él diga, tengo que ir a consulta porque me siento mal? Dispepsia, dolor abdominal, sobre todo a nivel de epigastrio, dolor abdominal. ¿Qué más?
puede haber un sangrado, sí, generalmente los pacientes que llegan con sangrado o diagnosticados no hacen un sangrado tan activo, pero podría haber epimesis, puede haber melena también, si el sangrado es muy profuso, pero si no, esta pérdida de sangrado es pequeño, es un sangrado microscópico. El paciente puede venir por anemia, ¿no? Puede venir con epigastralgia, dispepsia. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor en epigastrio, llenura precoz y pérdida de peso, tres cosas que te pueden hacer pensar en cáncer de estómago. ¿Sí? Los menos frecuentes, náuseas, vómitos o disfagia. Pero estos son los más frecuentes y los asociados a cáncer. Los 1, 2, 3, 4. Los 4 primeros deberían pensar en cáncer necesariamente, no puede tener una gastritis el paciente, ¿no? Pero si a eso le sumas pérdida de peso, ya hay prende la salada. Entonces, dentro de la exploración física que tú haces a tu paciente, tú vas a ver a tu paciente muchas cosas. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que dentro de lo que es el abdomen, el ombligo, el estómago, y está. ¿Cuál es el lugar más frecuente de irritación del cáncer gástrico? Antro. El antro. ¿Sí? Pero estas células pueden llegar a descamar. ¿A dónde? Hacia el peritoneo. ¿Sí? Hacia el peritoneo. Y comienza con el proceso inflamatorio. Este nivel de producción de líquido formando Asitis. líquido intraabdominal es Asitis. asitis, ¿no? ¿Sí? Asitis, ¿no? Carcinomatosis peritoneal, proliferación de las células que pueden haber descamado hasta ese nivel. Por eso tu paciente con asitis, cuando tú haces el estudio del líquido asítico, lo mandas a anatomía patológica, ¿sí? Lo mandas a bloque celular y lo mandas a PAP para ver si hay células neoplásicas de su por eso, ¿sí? Muy bien. Pero estas células también pueden descamar y invadir, en el caso de las mujeres, ovario, ¿sí? Y ahí aquí comienzan a proliferar células neoplásicas. ¿Cómo se llama eso? Tumor de Tumor de Kruger, ¿sí? Tumor de Kruger. Dice metástasis ovárica. Pero las células pueden caer por debajo de esto en el espacio de Douglas y comienzan a formar una tumoración. Este es el ovario, pero no caen ahí, caen en el saco de Douglas y comienzan a formar células, comienzan a formar una tumoración. ¿Cómo se llama eso? concha de Brunner. Tumor de Blumer, ¿sí? Masa o tumor de Blumer, que se da a nivel de saco de Blumer, ¿sí? Blumer. Muy bien, entonces tienes asitis, tienes el tumor de Blumer o masa de Blumer, tienes el tumor de Kruger que también se encuentra acá, ¿correcto? ¿Estamos? Muy bien. Pero estas células también pueden pasar por el linfático y llegar a algunos ganglios, ¿sí? Sobre todo a nivel del ombligo, y comienza a formar una construcción o una masa que a nivel del ombligo se conoce como. Entonces, cuando tú evalúas a tu paciente, que lo ves un poco extendido con una asitis, pero ves una tumoración a nivel de la cicatriz umbilical, vas a decir que es ese nódulo de la hermana María José. Entonces, tú, muy buena semióloga, le vas a decir, doctor, esta paciente tiene el nódulo de la hermana María José. ¿Entonces sí? Muy bien. Característica clínica de un paciente con posiblemente cáncer gástrico. Muy bien. Pero las células pueden migrar hacia otro lado. Clavícula, y acá aparece un ganglio supraclavicular izquierdo. Ese es el ganglio de Virchow. Muy bien. Pero si no va al ganglio supraclavicular y va al ganglio inguinal izquierdo, ese el ganglio de Irish y Virchow. ¿Se entiende? Características clínicas que puedes encontrar en un paciente con cáncer gástrico. ¿Hasta ahí hemos hecho alguna endoscopía? No, solamente el examen físico y lo que te relata tu paciente con la anamnesis, ¿no? Las manifestaciones clásicas, apatosis nígricas, que es muy específico, pueden tener enfermedad metabólica, queratitis verrucosa y prurito, que es la queratitis seborreica, queratitis verrucosa y prurito, conocido como el signo del esertrelar. Bueno, también puede haber tromoflebitis y sí, ya eso es muy avanzado. Queratitis verrucosa o prurito. Y es estas lesiones que generalmente ustedes ven en los adultos mayores, que ven una o dos lesiones en un paciente
puede llegar a proliferar de un mayor número y prolifera rápidamente. El señor te puede decir, doctor, yo tenía una o dos lesiones de ese tipo de queratitis, pero de un momento a otro comenzó a proliferar por toda mi espalda, ¿sí? Ese es el famoso síndrome de Lesser-Trelat, una manifestación para neoplasia, ¿ya? No es patognomónico, pero para que sepan, si ustedes ven esto o el paciente te cuenta esto, piensen en alguna neoplasia, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y qué era esto? ¿Qué es? Muy bien, el ganglio de Lucho. ¿Acá? María José. El nódulo de la hermana María José. El nódulo de la hermana, no es María José, el nódulo de la hermana María José. ¿Esto? Y muy bien, y hasta ahí. ¿Estamos? Doctor, una pregunta. En el caso de estos síntomas, ¿aparecen en los primeros del primer estadio o ya cuando Puede estamos? aparecer, por ejemplo, el Lesser-Trelat puede aparecer hasta unos años antes. Puede aparecer en cualquier momento, pero algunos pueden aparecer hasta unos años antes, como el Lesser-Trelat. Puede aparecer como una manifestación previa a la formación de la neoplasia en sí. Otros ya pueden aparece esto, pero ya los estadios son muy avanzados, como en el caso del ganglio de Virchow, tú ya lo puedes encontrar en estadios avanzados. La mortalidad en cáncer gástrico tiene una alta mortalidad porque generalmente se detecta en estadios avanzados, al igual que con el rectal. El paciente viene con mucha sintomatología y ya generalmente en estadios avanzados. Entiéndase que la diseminación, dónde se encuentra, cómo se desarrolla y cuáles son los lugares donde se da la metástasis. La metástasis más frecuente de cáncer de hígado se da la metástasis más frecuente de cáncer de estómago se da en hígado. Sí, la metástasis más frecuente es en hígado. Y recuerden eso, por continuidad del estómago pues puede llegar a hígado, puede llegar a páncreas, pero también por vía sanguínea puede llegar a hígado. Lo volvemos a hacer. Entonces, habíamos dicho que la división o la clasificación que podemos hacer es por histología, pero también por grado de invasión, ¿no? Y acá tenemos a los cánceres avanzados y a los cánceres precoces. Ambos divididos por el grado de invasión que tienen en la mucosa, submucosa o en la capa en la pared del estómago. ¿Cuáles tenían el mejor pronóstico? ¿Precoz o avanzado? El precoz. ¿Por qué? Porque está iniciando. Porque infiltra, no es tan profundo, ¿no? En los lugares donde infiltra solamente llega hasta mucosa y submucosa, ¿no? Recuerde, el cáncer precoz o early cancer, también es otra manera de llamarlo, y va de mucosa o hasta submucosa. Pueden ser de mejor pronóstico porque solamente tienen que resolver esta zona. Pueden, como que no pueden invadir ganglios. Pueden, como que no pueden invadir ganglios. ¿Sí? Y también tenemos los estadios avanzados. Los estadios avanzados generalmente son de mal pronóstico porque ya pasan a nivel de submucosa y van a nivel de muscular y hasta seroso. Estos también pueden, como no pueden invadir ganglios, pero lo más frecuente es que invadan ganglios. ¿Sí? Es lo más frecuente. Esas son las diferencias entre cáncer precoz o early cáncer y cáncer avanzado. ¿Sí? La predisposición o el tipo de invasión, uno llega solamente hasta mucosa, submucosa, y este de acá llega hasta muscular y hasta capas de la serosis. ¿Por qué es importante? Porque la supervivencia de este tipo de pacientes de early cáncer a los 5 años pueden tomar hasta del 80 a 100%. Quiere decir que tu paciente tiene mejor sobrevivir. En cambio, los pacientes con cáncer avanzado, la supervivencia a los 5 años es del 10%. No todos llegan a salvarse. Los pacientes detectados en estadios avanzados tienen una supervivencia a los 5 años de hasta el 10%. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Acá ya lo vimos. Y existen clasificaciones endoscópicas para lo que son los estadios de cáncer, tanto como para early cáncer como cáncer gástrico avanzado. De estas dos clasificaciones, esta es para early cáncer, clasificación macroscópica de cáncer gástrico incipiente, que pueden haber acá tipo 1 hasta tipo 3, ¿sí? Pueden leerlo, pueden repasarlo, es bueno que sepan que existe, pero yo les voy a preguntar esto de más. Cáncer gástrico avanzado, la clasificación de Borman, eso es lo que les voy a contar, eso sí deben aprenderse, ¿ya? Y dentro de la clasificación de Borman está el tipo 1 hasta el tipo 4. El tipo 1 polipoide, el tipo 2 ulcerado, el tipo 2 ulcerado pero infiltrante, como pueden ver acá. Ven cómo invade la parte de la mucosa, la parte del músculo. Y la de tipo 4, la liminitis plástica, donde no se ve per se una úlcera, pero sí se ve invasión de casi toda la mucosa gástrica. Y de estas 4, ¿cuál es la más frecuente? Dentro de la clasificación de Borman, la más frecuente es la de tipo 3. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? No.
tipo intestinal, tipo difuso, la que vimos en nuestras primeras diapositivas. La más frecuente, la de tipo intestinal, que habíamos dicho, más frecuente en varones, generalmente en adultos mayores o en personas más mayores, asociado a factores ambientales y dietéticos. Acá estaba el Helicobacter pylori también. Ubicación más frecuente, antro, ¿sí? Asociado a artritis atrófica, este de acá es el Helicobacter pylori también, y tiene mejor pronóstico. A diferencia del tipo difuso, que aparece generalmente en mujeres, y va asociado a una característica que es la presencia de células en anillo de sello. Cuando ustedes vean una patología, una neoplasia de células en anillo de sello, generalmente son de peor pronóstico. ¿Ya? La más frecuente y la más patológica. El drenaje linfático del estómago, entonces ustedes recuerdan por anatomía, cuando llevaron a anatomía y les pedían ver hacia dónde, cuáles son los ganglios que se encuentran a nivel de la curvatura menor, mayor y todo eso, ustedes ya recuerdan, son estos de acá. Los grupos ganglionares en el estómago desde el grupo 1 hasta el grupo 6 se encuentran en la primera barrera. Y si el cáncer invade estos ganglios, es catalogado como N1. Si invade los de la barrera 2, que va desde el grupo 7 a 11, catalogado como N2. Y si invade la barrera 3, catalogado N3, desde el grupo 12 hasta el grupo 17. Esto es importante porque cuando hacen la resección quirúrgica, lo que interpone es gastrectomía total o parcial de 1 cuando extraen la cadena ganglionar de N1, de 2 cuando extraen la cadena ganglionar de la barrera 2, es en este nivel. ¿Sí? De 3 generalmente son de manejo paliativo de peor pronóstico. Generalmente ven la cirugía, pero para eso te sirve, de 1 y de 2. ¿Sí? La diseminación habíamos dicho que puede ser local, a distancia, linfática, sanguínea, como hemos visto, y los métodos diagnósticos de un paciente con cáncer gástrico, porque lo tenemos acá. Clínica, el examen físico, los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales te pueden servir porque si están muy elevados y tú tratas el cáncer vas a esperar que esos marcadores disminuyan. Pero estos marcadores pueden estar elevados como pueden estar normales. Y no hay un marcador específico de cáncer gástrico, ¿ya? Puede haber un marcador quizás de tumoraciones gastrointestinales, pero no es específico de estómago. Dentro de ellas tenemos el CA, el CA19-9, el CA50 y los que ven acá. Algunos métodos diagnósticos como endoscopía, ecografía y entre otros. Entonces, ¿para qué me servía saber esto de acá del N1, N2 y N3? Porque ustedes recuerdan y conocen y han visto también el cáncer de esófago, la clasificación TNM, ¿sí? La clasificación TNM. Y a diferencia del cáncer de esófago, donde ven tamaño, en el cáncer de estómago lo que se ve es profundidad, o qué tipo de, o hasta dónde llega a infiltrar el cáncer de estómago, ¿no? Siendo T1 un tumor limitado a la mucosa o submucosa nada más, independientemente de su extensión, y el T2 un tumor que infiltra la mucosa, submucosa y músculo, extendiéndose hasta la serosa, pero sin penetrar esta de acá, ¿sí? Y T3 y T4 entre otros. Así va la clasificación. ¿Qué tanto infiltra el cáncer? Y la N nos marca la invasión a nivel de los ganglios, desde N0, donde no invade ganglios o vía linfática, desde N1 y N2 y N3, que ve la afectación de los ganglios, que puede ser muy alejados o muy cercanos a la terminación. Más allá de 3 centímetros del tumor, en menos de 3 centímetros del tumor. Y la M, que es lo más sencillo, M0 no metástasis, M1 metástasis, todo lo que voy a hablar. ¿Y para qué me sirve hacer la clasificación TNM? Para eso, para estadiar a mi cáncer. Una vez que estadías el cáncer gástrico, tú le brindas tratamiento. El estadiaje te sirve para dos cosas: tratamiento y supervivencia de tu paciente. Porque tu paciente en estadio en etapa 1 tiene una sobrevida a los 5 años, si es 1A del 71%, pero si tiene un estadio en etapa 4, su sobrevida a los 5 años es de 4%. ¿Ya? Mayor, si lo encuentra más avanzado, mayor mortalidad. Entonces, uso técnicas imagenológicas para poder diagnosticar cáncer. Esta es la que vendría a ser, como dice abajo, es un tránsito esófago gastrodrenal radical. Y esto de acá, entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Alguna idea? Un tránsito varitado, le das de tomar a tu paciente vario y le vas tomando placas para ver cómo va pasando el vario desde el esófago, estómago, intestinos y todo eso. Sí lo vieron también en el esófago, ¿no?
Tránsito validado. Muy bien. Entonces, esta parte de acá, ¿qué vendría a ser? Toda esta parte de acá es el estómago, ¿sí? Curvatura mayor, curvatura menor. ¿Estamos? ¿Se ubicará? Yo esperaría que todo mi estómago, si le doy tomar varios a mi paciente, se pinte de esta tonalidad, ¿correcto? Pero lo que ven acá, ¿qué cosa es? Una luz, ¿sí? Una luz, y por esa luz o por este borde que no me está permitiendo el paso del vario, está entrando el vario a esta zona. ¿Qué podrías pensar tú que hay ahí? ¿Ya? ¿Lo que podría ser? Una erosión. Una erosión. Muy bien, doctora, excelente. Entonces, lo que tú puedes pensar que hay acá es una erosión que permite el paso del contraste, ¿se entiende? Y me está limitando todo este borde. Este borde que llega al epitelio y por lo visto llega hasta mucosa y a la capa muscular. Si yo digo que solamente llega a mucosa y capa muscular, puedo pensar que hay un tipo de neoplasia gástrica. Yo puedo decir que es un cáncer gástrico que compromete mucosa y músculo. Y habíamos visto con la clasificación TNM que podría ser un T2, que solamente llega a comprometer músculo sin penetrar esta capa. Solamente se queda ahí nada más. Solamente con una técnica de tránsito de esófago vasto-duodenal validado. ¿Se entiende? Pero entonces tendríamos que ampliar estudios. Esto se hacía antes cuando la tomografía no era tan factible o en algunos hospitales donde no había tomografía. Ya con tomografía la figura cambió y podemos tener otro tipo de imágenes. Y tenemos esto de acá. ¿Qué vendría a ser esto? El estómago. Todo esto de acá sería el estómago. Esta es la pared del estómago, pero ven acá. Una pared elevada, engrosada en la mucosa del estómago. Este paciente tiene un engrosamiento de la pared del estómago de una manera típica y ven acá, también en esta zona, con posiblemente una disminución de la luz, con toda la clínica que tu paciente te puede estar describiendo, tiene una peco, dispepsia, dolor, ¿ya? Entonces, este paciente acá con esta imagen, inmediatamente pensaré en endoscopía para ver alguna lesión. ¿Y aquí? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Una hipodensidad toda grande. Estómago. ¿Ven esto de acá? El engrosamiento de la pared del estómago. Lo cual te podría hacer pensar que puede haber una neoplasia similar. ¿Se entiende? Para eso te sirven las imágenes en este tipo de patologías. Y obviamente la endoscopía que es el como estándar. Y esta lesión, pues sí se ve, ¿no? Una lesión grosera, tumoral, bordes irregulares, sangrante, ¿ya? Muy característica lesión neoplásica. Y acá un cambio muy diferente entre el epitelio que vemos acá del estómago y a este lugar que no hay arrugas, tiene zonas hipopigmentadas y unas zonas eritematosas. Esto de acá podría ser biopsiable y la ubicación podría ser solamente a nivel de mucosas. De buen pronóstico si es un cáncer porque solamente tengo que reseccionar esta zona y listo, el paciente estaría curado. ¿Se entiende? Entonces, las etapas de cáncer gástrico son estas. La etapa 0 es aquel cáncer que se pone en su etapa inicial y se encuentra solamente en la capa más interior de la mucosa. ¿Ven? Solamente invade mucosa. A diferencia de los otros tipos de cáncer gástrico, en los otros estadios, esta puede ser manejable con endoscopía. Entra con una endoscopía guiada, una ecoendoscopía, que es la imagen, es un endoscopio con una camarita para hacer una ecografía, y en base a eso ver hasta dónde invade estas células neoplásicas y poder hacer la resección mediante endoscopía. Hasta ahí no tuve que hacer mayor cosa, solamente endoscopía y así podría tratar y hasta curar a mi paciente. Para eso se trata. Etapa 0. Si diagnosticas a tu paciente en esta fase, buen pronóstico. Bueno, esta es la ecoendoscopía. Cómo se ve la lesión y hasta dónde puede llegar el paciente. La etapa 1, el cáncer se encuentra en la segunda o tercera etapa de la pared estomacal y no se ha diseminado a los ganglios. O puede encontrarse en la segunda etapa con diseminación a ganglios, pero solamente aquellos que se encuentran muy cercanos al tumor. De la etapa 1 para adelante, el tratamiento es quirúrgico, gastrectomía subtotal o gastrectomía total, cualquiera de los dos dependiendo de la ubicación de la neoplasia. La etapa 2, que se cataloga en 2A, 2B y hay también un 3C, un 2A, 2B y 2C, todos estos de acá también con manejo quirúrgico, ¿no? Gastrectomía subtotal, gastrectomía total. Y ya en la etapa 2 hay compromiso de la capa muscular, y compromiso de ganglios. La etapa 3, compromiso de ganglios linfáticos que se encuentran lejos del tumor
Y podemos ver acá, tratamiento, cirugía, y acá ya podremos aplicar también quimioterapia o radioterapia adyuvante. ¿Y por qué se le dice adyuvante? ¿Qué creen? Porque está Porque se da antes o después de la operación. Después, muy bien, se da después de la operación, ¿no? Aplica la técnica quirúrgica y luego le das quimio y radio después de la operación para poder disminuir o eliminar recidivas de este tipo de neoplasias. ¿Sí? Muy bien. Y los estadios 4, que generalmente se encuentran diseminados en estadios más avanzados, generalmente el manejo es paliativo. Cirugía para aliviar los síntomas, reducir hemorragia, ver la mejor manera de que el paciente se pueda alimentar, quimioterapia, pero solamente para aliviar síntomas. El manejo en este tipo de pacientes ya es paliativo. Tipo 4 ya paliativo. Razones por las cuales hacer una linfadenectomía a nivel N2 o D2, ustedes ya saben que es D2. De todas estas, la más importante es esta: disminución de las recurrencias locales. Hacer la operación, extirpan los ganglios para disminuir la posibilidad de recurrencia de cáncer de estómago. ¿Sí? Pero es importante, pero esta de acá es la más importante: disminución de recurrencia. Muy bien. Entonces, prevención de cáncer gástrico. Difícil, no podemos cambiar la genética. Si tienes alguna alteración genética, si tienes una predisposición genética, familiares que han tenido cáncer gástrico, tu grupo sanguíneo es A, entonces esas cosas no las podemos cambiar. ¿Pero qué sí podemos cambiar? Esto, sí, esto, doctora, muy bien. La dieta. Entonces la dieta se ha aumentado, que la dieta aumentada en frutos y vegetales frescos disminuye la probabilidad de cáncer. Disminuir el consumo de carnes rojas disminuye la probabilidad de cáncer. Dieta baja en sal, vinagre, comida ahumada, acá, disminuye la probabilidad de cáncer gástrico. ¿Sí? Limitar o disminuir, si es posible, la ingesta de alcohol también. ¿Sí? Y obviamente no consumir tabaco. Yo supongo que a estas alturas, después de tantas clases, ya no consumen tabaco, ¿sí? No fuman. Y solamente me manera de recordar la clase anterior, ¿cuál es el cáncer esofágico que se asocia al tabaco? Adenocarcinoma. ¿Cuál? Adenocarcinoma o epidermoide. Vamos, no más sentido. Es que epidermoide, adenocarcinoma. El cáncer que se asocia al tabaco. Claro, hay dos: epidermoide o adenocarcinoma. ¿Cuál es el que se asocia al tabaco? ¿Recuerda? Adenocarcinoma. ¿Adenocarcinoma? Epidermoide. ¿Seguros? Eso queda para ustedes. Tienen que acordarse, lo van a llevar hace un poquito nomás. ¿Cuál es el cáncer gástrico más frecuente? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma, muy bien, ya está. Y la bacteria asociada a Helicobacter pylori. Perfecto, no se olvide, no se olvide. Listo, hasta ahí, cerró. Cáncer gástrico. ¿Difícil? Falta nomás y terminamos. Cáncer colorectal. No es tan complicado. ¿Y qué corresponde? ¿De dónde a dónde yo digo que tiene un paciente cáncer colorectal? ¿Dónde tendría que estar la lesión? Corresponde a todos aquellos tumores que se desarrollan en la pared del intestino grueso, que se extienden desde el ilio hasta el recto. Eso quiere decir. Y obviamente con los compromisos al igual del estómago, compromiso de la mucosa, submucosa, capa muscular gruesa, subserosa y todos los mismos compromisos de las capas de lo que es el epitelio, de lo que es a nivel del colon y el recto. Hasta ahí estamos. Muy bien, lo que es importante es lo mismo: tercera causa más común a nivel mundial, segunda causa de muerte por cáncer, lo que es el cáncer colorectal, y afecta a los países desarrollados. ¿Qué más? En Latinoamérica, Uruguay, Argentina y Chile se han visto datos, no hay datos muy actualizados en el caso de Perú, pero los últimos son del 2012. Y en el caso de géneros afecta más frecuente a hombres que a mujeres. ¿Sí? La incidencia es de 20 por 100.000 habitantes aproximadamente. ¿Y cuáles son más frecuentes? ¿Los cáncer de colon o los cáncer de recto? Los cáncer de colon tienden a ser más frecuentes. Y como la sintomatología se da en estadios más tempranos, generalmente tienden a tener un pronóstico un poco más favorable. Muy bien, pero ustedes tienen el colon, que tiene colon ascendente, transverso y descendente, ¿correcto? Y dentro de todo eso, ¿cuál es más frecuente? ¿Dónde se encuentra más frecuente la neoplasia? Ascendente, transverso o descendente. ¿Cuál? En el descendente. Entonces, por frecuencia, la ubicación más frecuente será a nivel de colon descendente, con las características clínicas que implica todo esto. Muy bien.
algunos factores de riesgo que tenemos en los pacientes, factores de riesgo hereditarios o familiares, los vemos ahí, ¿no? Antecedente familiar, si tu paciente tiene un familiar de primer grado con cáncer colorectal, pues la prevalencia aumenta, su probabilidad de que este paciente tenga cáncer colorectal aumenta. Puede ser hereditario, y dentro de los factores de riesgo individuales por cada paciente, pues, aparece más frecuente en pacientes mayores de 50 años, aquellos que tienen algún grado, que sufran de la enfermedad inflamatoria intestinal, historia de adenomas colorectales también, paciente con pólipos a nivel de colon correcto, un factor de riesgo para tener cáncer colorectal. Y haber tenido cáncer de ovario, endometrio y mama. Cualquiera de esas cosas también se predispone, es un factor de riesgo individual. Y factores de riesgo ambientales o del entorno, obesidad y sobrepeso, factor de riesgo para cáncer colorectal. Consumo de tabaco, otra vez el tabaco, consumo de tabaco. La dieta aumentada en grasa, colesterol, ahumados y alcohol, y el consumo de tabaco. Todo esto, factor de riesgo para sufrir cáncer gástrico, cáncer colorectal, cáncer de esófago, cáncer pulmonar y todo lo demás que ya hemos visto. ¿Sí? ¿Se entiende? Factores protectores para el paciente: dieta rica en fibra y actividad física, cosa que ustedes hacen, ¿no es así? Se alimentan bien y hacen actividad física. Muy bien. Entonces, dentro de las características de los pólipos que se pueden estar presentes a nivel del cáncer colorectal, tenemos así: los pólipos adenomatosos, que son los pólipos más frecuentes a nivel del cáncer colorectal, hasta un 80%, y tenemos los otros dos: la polipomatosis adenomatosa familiar, que tenemos acá en 1 o 2%, y tenemos un cáncer a nivel de colon y recto que se caracteriza por no presentar pólipos, que es el cáncer no polipósico hereditario o el famoso cáncer de Lynch, cáncer colorectal no asociado a pólipos, ¿sí? No asociado a cáncer polipósico. Entonces, el cáncer más frecuente a nivel colorectal asociado a pólipos adenomatosos, es lo más frecuente, siempre pertenece a lo más frecuente. Una manera de clasificar el cáncer colorectal es esto, lo podemos dividir así. De esto, los cáncer colorectal hereditarios son estos dos: cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos, y esto, poliposis adenomatosa familiar. Estos dos son asociados a herencia, estos dos asociados a herencia. El cáncer o los tipos de cáncer colorectal esporádicos no se asocian a herencia, y es en la gran mayoría de casos. Muy bien, entonces en el colon pueden hacer una colonoscopia y pueden encontrar pólipos. Estos pólipos pueden ser benignos o malignos. Los pólipos no neoplásicos o benignos son estos: neoplásico, martoma, pólipo juvenil, síndrome de pólipo juvenil, síndrome de Peutz-Jeghers. Pólipos no neoplásicos que se encuentran a nivel de colon. Y los pólipos neoplásicos pueden tener algunas características histológicas, como ser tubulares, ser vellosos y tener una mezcla de los dos. Chicos, los pólipos neoplásicos tubulares son los más frecuentes, 80%. Y los pólipos neoplásicos vellosos, si bien es cierto, no son tan frecuentes, son los más peligrosos, los de peor pronóstico. ¿Sí? Velloso, peor pronóstico. ¿Se entiende? Hasta un relojito les puse de lado. Peor pronóstico. Muy bien. Puede ser de examen, de pasitos, para la vida. Muy bien. Entonces tú tienes un paciente con un epitelio normal. Este epitelio puede tener una alteración. Habíamos visto ya como el cáncer gástrico, el epitelio se tiene servicio clásico, se genera un adenoma temprano, adenoma tardío, cambio a adenoma carcinoma y luego la metástasis a diferentes órganos. Los factores de riesgo de malignidad, para yo pensar que este pólipo puede ser maligno, es que esté de un tamaño grande, mayor a 1 centímetro, esté ulcerado en la superficie, histología de tipo velloso, habíamos dicho los vellosos son los más malignos, que tenga secreción y esta secreción sea removible, pérdida de patrón vascular, alteración de los pliegues colónicos a nivel del colon y tenga nodularidad o este pólipo tenga nódulos en su superficie. Características o factores de riesgo de malignidad de pólipos, todos estos mayor de 1 centímetro y todas estas características. Entonces, el
El teorema de adenoma-carcinoma es que tienes una mucosa normal y este puede mutar a carcinoma, que es en el 5% de los casos, o esta puede variar a adenoma, que es el más frecuente. Adenoma es el más frecuente. Muy bien. ¿Qué pasa si tu paciente tiene un pólipo y este tiene características o factores de riesgo? Si tu paciente tiene un pólipo y este se mantiene ahí, su probabilidad de hacer cáncer a los 5 años es de 2.5 y su probabilidad de hacer cáncer a los 20 años es hasta de un 24%. Por eso cuando ustedes hagan cirugía o roten cirugía y vean un pólipo, una colonoscopia o vean un pólipo, todo pólipo se resecciona, se biopsia, se retira, ¿sí? Y se manda anatomía patológica. ¿Qué te demuestran acá? Tenemos el colon normal, hay una hiperproliferación del epitelio, hay la formación de un pólipo, habíamos dicho que el más frecuente es el adenoma y esto muta a un carcinoma. Lo importante de todo esto a nivel genómico es esto: mutación de los genes KRAS, deleción del P53 y la presencia a nivel o carga genética es la alteración de los genes MSH2. Muy bien. Dentro de la clínica de tu paciente pueden ser asintomáticos algunos de ellos. Estos se detectan cuando se realiza tamizaje, generalmente a pacientes con antecedentes de cáncer colorectal o si se encuentra por allá con alguna cirugía. En pacientes sintomáticos, generalmente en la clínica, en este tipo de pacientes va a haber un cambio en el hábito intestinal, constipación, estreñimiento, puede presentar sangrado colorectal. Esto pueden ser pérdidas mínimas, unas pérdidas microscópicas o pueden ser unas pérdidas macroscópicas. Sangrado y anemia pueden estar presentes en este tipo de pacientes. Pujo y tenesmo por el tema de la obstrucción y disminución de la luz intestinal complicado. Pacientes que vienen con una clínica complicada por cáncer generalmente debutan con obstrucción intestinal. Es ese abuelo de 80 años que te viene por emergencia, que te requiere que no pueda hacer deposiciones 4 días, que no ha tenido ningún antecedente de ninguna operación, pero comienza o debuta con una obstrucción intestinal. Haces tu tomografía para descartar la obstrucción y ahí ves la masa que está generando la obstrucción intestinal, ¿no? Ese tipo de pacientes debuta así. Un debut clínico complicado, la obstrucción intestinal, o como el cáncer vuelve friable el tejido, lo vuelve lábil, este se puede romper y se perfora. Perforación a nivel del colon por cáncer, ¿sí? Son las manifestaciones clínicas complicadas del cáncer colorectal y lastimosamente son frecuentes. Entonces, tu paciente puede presentar dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal, hematoquesia o protorragia, dependiendo de dónde esté ubicado el tumor, pujo, tenesmo para las deposiciones, anemia de origen desconocido. El paciente te refiere que come bien, pero su hemoglobina siempre se mantiene en 8, a pesar de su alimentación. Entonces buscamos, hacemos estudios y quizás la neoplasia sea una de sus causas. Obstrucción intestinal, masa abdominal, baja de peso. Muy bien, entonces el tumor puede estar en la parte ascendente, transverso o descendente. Por ubicación habíamos visto que la descendente es la más frecuente. Tener un tumor a nivel descendente te da unas características clínicas. Tener un tumor a nivel ascendente te dan otras características clínicas. ¿Qué características clínicas pueden tener a nivel derecho? Recuerden que en el lado derecho las heces que se están formando todavía siguen teniendo una gran cantidad de agua. Entonces esto de acá es líquido. Si tú disminuyes la luz, ¿vas a tener problemas para hacer deposiciones? No, porque es agua, ¿recuerdan? Entonces todo eso va a ir pasando al colon ascendente, transverso, donde va a comenzar a absorber el líquido y las heces se vuelven más pastosas, más duras. Si tú tienes una tumoración a este nivel y disminuyes la luz y tus heces están más pastosas, ¿vas a tener problemas para hacer deposiciones? Sí. Entonces el tenemos la obstrucción o la constipación se ve más en cáncer del lado izquierdo. ¿Sí? Cáncer del lado izquierdo. Lo que se ve más en el lado derecho son hemorragias ocultas o sangrados microscópicos, lo que te llevará a anemia. Y si yo pierdo sangre reiteradamente por mucho tiempo, meses o años, ¿qué tipo de anemia me va a dar? Anemia crónica, pero ¿de qué tipo? Recuerden, cuando ustedes tienen un tipo de anemia, tienen que ver si es macro, micro o normo. Normocíclico, normocíclico. Recuerden, estás perdiendo sangre por años, lo que vas a hacer tu cuerpo es intentar suplementarlo con el hierro que vas a ir gastando porque tus reservas se van a ir agotando. Si gastas el hierro, ¿qué tipo de anemia es? Ferropénica. Y este tipo de anemia ferropénica, ¿qué característica tienen los glóbulos? ¿Macro o micro? Microcíclica. Entonces, la anemia que se da en pacientes con cáncer del colon rectal del lado derecho es anemia ferropénica microcíclica. ¿Sí?
puede haber una masa palpable en el fósil de acá derecha, ¿no? Característica, o alteración del tránsito intestinal, pero al último, casi al final, por frecuencia, es este. En cambio, en el cáncer del lado izquierdo, por frecuencia, esto pasa. Alteración en el tránsito intestinal es lo más frecuente. Obstrucción intestinal, ya se entiende por qué. Heces acintadas, debido a que hay una obstrucción de la luz y acá las heces son pastosas, estas salen de estas características. Y hematoquesia y protorragia, que también puede estar presente, pero por frecuencia ya pasan aquí. Por frecuencia, esto es así. Listo. Y hay obviamente dolor abdominal. ¿Se entiende? Ok. Listo. Entonces, si el tumor está netamente ubicado en el recto, es mucho más obvio que vamos a tener tenesmo, pujo, dolor rectal, heces acintadas, ya se entiende por qué, por la ubicación a nivel del recto, proctorragia y tumor palpable a nivel de tacto rectal. Si este tumor se encuentra a menos de 2 centímetros del ano, tú haces un tacto rectal y puedes llegar a sentir la tumoración de bordes irregulares, pétreo, que puede estar a nivel del recto, ¿sí? Una de las técnicas, si es que el tumor se encuentra muy cerca aproximado al ano, puedes plasmar el tumor palpable a nivel de tacto rectal con tu técnica de tacto rectal. Listo. Las metástasis más frecuentes que hacen carcinoma del recto es a hígado, 1, y 2 es a pulmón. Recuerda, el cáncer del recto hace metástasis a hígado y hace metástasis a pulmón. ¿Qué más? Listo. Tamizaje. ¿Cómo hacer el tamizaje o a qué tipo de personas? La población general tiene un 5 o 6%, sobre todo con los factores de riesgo, de tener un cáncer colorectal. Si tu paciente tiene un antecedente familiar de cáncer colorectal, tiene 2 a 3 veces más riesgo. Y si vamos bajando, si tu paciente tiene 2 antecedentes familiares de cáncer colorectal en segunda generación, de 2 a 3 veces más riesgo, o en segundo grado. Si tu paciente tiene antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, tiene un riesgo de casi un 100% de ser cáncer colorectal. ¿Sí? ¿Se entiende? Pacientes con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar, su riesgo de tener cáncer es más de 100%, es aproximadamente 100%. Muy bien, entonces, ¿cómo haría un tamizaje en un paciente para diagnóstico de cáncer colorectal? ¿Qué es lo que vería o qué pediría? Colonoscopía, muy bien, pero recuerden que colonoscopía es todo un procedimiento, es un poco más difícil de lograr, desde que Gastro lo vea primero. TB, ¿no? El test de sangre ocultenese, ¿no? Test de hemorragia oculta o test de sangre ocultenese para poder ver. Que la manera actual de hacerlo es test de inmunohistoquímica fetal, ambos para detectar sangre ocultenese, ¿ya? Luego seguimos con la colonoscopía, el enema valitado y entre otros. Recomendaciones en todo adulto mayor, más de 50 años, que esté asintomático, como test cuando ustedes estén en sus postas haciendo detección del primer nivel, su test de hemorragia ocultenese sustable, ¿sí? Como test de diagnóstico o screening. ¿Ya? Si tu test no sale positivo, ya te echas a buscar dónde puede estar la lesión, como parte de recomendaciones de las guías. Entonces, dentro del examen de laboratorio, el hemograma, ¿para ver qué? ¿Qué puedes ver en el hemograma en cáncer colorectal? Anemia. Anemia, para eso pides tu hemograma. DHL no es un análisis específico de colorectal, solamente te marca si está muy elevado, lisis o ruptura, lisis, ruptura o hemolisis, pero no de célula. Lo que te marca el LDH es ruptura celular, punto. Acuérdense de eso, porque el linfoma también hay LDH alto y es por ruptura celular. DHL alto, en alguna parte de ese organismo las células se están rompiendo. Perfil hepático, el CEA, antígeno carcinoma embrionario, que puede estar elevado, no es patognomónico de colorectal, pero puede estar elevado. En imagenología, colonoscopía, enema valitado, tomografías, sabemos por qué. Colonoscopía, lo más ideal para ver las tumoraciones in situ y poder tomar biopsia. No hay otra manera, no hay manera de que tú puedas tomar una biopsia si no es con una colonoscopía. Y ven acá las lesiones que pueden ver en esta zona. Muy bien. Pero el paciente no tolera la colonoscopía, no la puede hacer, no le gusta, no tiene los recursos, no hay colonoscopía en el hospital o estás en una clínica, o el paciente no está en condiciones de tolerar una colonoscopía. ¿Qué otras técnicas podemos tener? Una cápsula endoscópica de colon. ¿La han visto alguna vez? ¿Han escuchado de ella? Se trata de una cápsula que tiene cámaras en ambos lados, como pueden ver acá, y lo que hace el paciente es deglutirse. Lo que va a hacer la cápsula es ir tomando fotos de todo el tracto gastrointestinal y estos serán evaluados luego en una computadora. ¿Más fácil o más difícil? ¿Qué es mejor, esto o una colonoscopía? Esto, pero a diferencia de la colonoscopía, con esto no puedes tomar muestras, no puedes tomar una biopsia. Pero su sensibilidad es alta, miren.
tiene una alta sensibilidad en poder diagnosticar cáncer colorectal, hasta un 96%, pero su especificidad es baja debido a que no puede tomar muestras y no te puede dar una característica muy específica de la lesión. ¿Se entiende? Doctor, ¿eso se hace acá? Claro, la clínica la tiene. ¿Es costo efectivo? Es mucho más cómodo hacer una colonoscopia. Más o menos. Entre el hígado y el y obviamente la cápsula solo se uso una vez. Porque nadie va a tomar una cápsula reusada. Muy bien. El enema validado. Colocas enema con vario y tomas una imagen de todo lo que se trató, todo lo que es el colon. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Y ustedes por su clase de radiología recuerdan esa imagen muy característica de cáncer colorectal, que es imagen de la manzana mordida. Muy bien, manzana mordida. Es lo que vemos. Parece que es el enema válido. Puede detectar hasta el 50% de los pólipos de gran tamaño. Es su sensibilidad hasta 48%. Especificidad baja, 55 a 60%. Pero bueno. Lesiones neoplásicas, habíamos dicho, los pólipos o las displasias de bajo grado o de alto grado. Los adenomas, si tu paciente tiene un adenoma o un pólipo adenomatoso mayor a 1 centímetro, tu paciente tiene un 4% de probabilidad de que ese adenoma genere un tipo de displasia de alto grado. Y si tiene una displasia de alto grado, de 7-15% de probabilidad de desarrollar cáncer colorectal. Entonces, habíamos dicho que el cáncer colorectal se divide en esporádico, que es el más frecuente. El cáncer de colon esporádico es el tipo más frecuente. ¿Ya? El hereditario no es el más frecuente y acá se encontraba el cáncer de Lynch, que ya habíamos dicho hace un momento. ¿Sí? Y veamos. Dentro de los cánceres hereditarios tenemos estos: el síndrome de Lynch, el cáncer colorectal hereditario no específico, y la poliposis adenomatosa familiar. ¿Por qué es importante? Este de acá es el más importante porque la gran mayoría de estos pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar hace cáncer colorectal al paso de los años. Casi el 100% de pacientes que tienen esta patología hacen cáncer colorectal. ¿Y a qué se denomina una poliposis adenomatosa familiar? Tienes que tener como requisito tener más de 100 pólipos en el colon. Tener más de 100 pólipos en el colon. Si tienes menos de 100 pólipos, es catalogado como esto: poliposis adenomatosa familiar atenuada. Cuando tienes menos de 100 pólipos, de 10 a 100 pólipos. Y generalmente esta patología se ve en pacientes mayores de 90 años. Entre las clasificaciones de cáncer colorectal hay muchas, nosotros nos quedaremos con esta, la TNM. La TNM es el tema de invasión, que tanto invade la mucosa, el cáncer, este tipo de neoplasia. Ya saben que la T1 solo invade mucosa y la T4 invade ya perfora músculo y hacia otros órganos, peor pronóstico. La N0 no toma ganglios, N1 y N2 toma ganglios. M0 sin metástasis, M1 metástasis. Y otra vez, ¿para qué te sirve el TNM? Para hacer tu estadía. Pacientes con mayor estadiaje, mayor mortalidad. ¿Qué tanto? Pacientes con un estadio 4 tienen una sobrevida de 10% de los 5 años. Nada más. Estadio 4 una sobrevida de 10%. Listo, otro factor de pronóstico. Si el principal factor pronóstico es el de determinar en qué estadio de enfermedad se encuentra tu paciente. Si lo determinas en estadio 1, su sobrevida a los 5 años es hasta el 90%. Eso es bueno. Y el tratamiento, solamente algo para que tengan conocimiento, porque esto lo van a ver en cirugía. La gran mayoría de tratamientos, el gran porcentaje de tratamiento de cáncer colorectal es quirúrgico. Por eso te dicen: el objetivo es la resección tumoral primaria, márgenes proximales y distales adecuados, enjambros limpios y todo lo que vean. De acuerdo al estadio, tu tratamiento. Tratamiento tipo 1, cirugía; tipo 2, cirugía. Todo es cirugía. En tipo 2 ya hay usas quimioterapia adyuvante. Y en la de tipo 4, manejo paliativo. Puedes usar quimio, radioterapia adyuvante o neoadyuvante. Si adyuvante es post-operación, ¿qué es la neoadyuvante? Antes de la operación, para intentar disminuir el tumor y poder resecarlo. ¿Sí? Y tipo 4, obviamente, en todas partes, paliativo. Muy bien. Estos son los tipos de operación. ¿Qué tipo de técnica vas a desarrollar de acuerdo a la localización de tu tumor? ¿Sí? Si se encuentra en el colon derecho, hemicolectomía derecha con la unión del ilio y el colon transverso. Si se encuentra en el colon transverso, trampectomía y así sucesivamente.
Esa es parte más quirúrgica, esto ya lo van a ver en cirugía el próximo ciclo. Hemicolectomía derecha, presectomía transversa y todas las técnicas quirúrgicas que tenemos acá. Lo que quiero decir, chicos, yo en el examen no les voy a preguntar técnicas quirúrgicas, espero que eso se entienda, ¿no? Eso se lo voy a dejar a cirugía. La parte clínica, uno que otro gen, eso sí, manifestaciones clínicas, eso sí les voy a preguntar, ¿sí? La parte quirúrgica para que tengan conocimiento nada más, la sobrevida, el estadía y los pronósticos que tiene este paciente, ¿sí? Un resumen de cáncer de colon, que lo pueden ver acá, poquito de todos los estadiajes cada uno, el resumen de cáncer de colon de recto, el seguimiento. Yo opero o trato a mi paciente con cáncer de colon y recto. ¿Cómo les debo hacer el seguimiento post-tratamiento? Después de hacer el tratamiento del primer y segundo año, evaluación clínica, examen físico completo 3 veces al año. O sea, tu paciente lo suma cada 4 meses, lo va a citar. Y si tu paciente sobrevive el segundo año, lo citas al año, tercer al quinto año. ¿Sí? Muy bien. El tratamiento, la tomografía, le pido una vez al año, todos los años. Aún esté en el quinto año, igual, una tomografía todos los años para ver que no haya nuevas lesiones o recidivos. Marcadores tumorales como el CEA 2 veces por año y si sobrevive el tercer año, una vez por año. ¿Sí? Sucesivamente. La colonoscopía una sola vez, primer y segundo año, una vez cada año, cada 2 años, ya cuando pasa el tercer año, una colonoscopía cada 2 años. Y listo. No es tan complicado la parte clínica, así que chicos, eso es cáncer gástrico y cáncer colorectal. Espero que haya sido breve, no quise hacerlo tan largo.